Buenos días hermanas y hermanos. Soy Juan Rivera Tosí, cofundador de la revista Kavak y hoy debo anunciar que nuestra producción de videos inaugura una sección que se llamará La Noche, en la que examinaremos brevemente aspectos esenciales de la realidad en la que estamos inmersos, siempre desde nuestra perspectiva ancestral tabantinsuyana. Nuestra intención es provocar conversaciones reflexivas ante cada uno de los desafíos que tenemos en el camino del Gran Pachacutí. Solo me queda darles la bienvenida y agradecer con cariño a todos nuestros visitantes de todas las naciones ancestrales del continente sagrado, la tierra de la serpiente sagrada, que conocemos como Amaru. Esperamos que este camino podamos emprender juntos. Entonces, comencemos. La inteligencia artificial, AI por sus siglas en inglés, nos ha logrado impactar y cautivarnos a la mayoría, ya que implica un avance tecnológico extraordinario y sus usos y aplicaciones abarcan casi la totalidad de campos de la actividad humana. Como ejemplo, hemos iniciado la presentación de este video a cargo de Juan Rivera Tosí y esta presentación con la aplicación de avatars y un modelo de voz, ambos generados por inteligencia artificial. No debemos obviar que la inteligencia artificial significa un progreso tecnológico y como tal, sus usos y aplicaciones pueden dirigirse en un sentido positivo o negativo, dependiendo de quién o quiénes y para qué lo usen. La más importante reflexión que queremos hacer tiene que ver con su definición. La definición y comprensión de lo que es la inteligencia tiene diferencias en la propia Academia de la Civilización Occidental que ha sometido al mundo. Desde quienes se enfocan en la rapidez con que el cerebro responde a los estímulos del medio ambiente en orden de sobrevivir, hasta quienes validan o refutan la teoría del cociente intelectual. Algunos otros que sostienen que nuestros ancestros prehistóricos eran más inteligentes que nosotros, hasta quienes sostienen lo contrario. Y cada definición de los científicos tiene sus propios argumentos. Sin embargo, podemos hacer una síntesis de lo que se comparte sobre lo que es la inteligencia como capacidad cerebral para procesar toda la información de los procesos y estímulos que lo rodean, para dar respuestas creativas que le permitan sobrevivir como ser humano. Es decir, que el rasgo esencial que define la inteligencia humana es la creatividad. Por otro lado, nosotros pensamos que la imaginación y la creatividad misma tiene que ver con funciones neuronales cerebrales que interactúan con los del corazón y también de los intestinos. Los sentimientos en ese sentido también son un factor que participa en la inteligencia. Entonces, el razonamiento que solo ve la capacidad cerebral de procesar información binaria es incompleto. Antes de continuar, aquí compartimos una rápida visión del matemático Daniel Sachkov opinando sobre la inteligencia y la llamada inteligencia artificial. Hyped up, right? It's clearly being hyped up as this new life, as this conscious life, as even the name artificial intelligence, which is a very human quality. And it's constantly being hyped up, even when they denied, like when the Google engineer was fired for mentioning that AI was sentient. Read the story carefully. In that story, the engineer said that that AI was sentient at the level of a 7-year-old. Now, listen,
decades ago, there were algorithms before even this kind of machine learning today that could mimic behavior of a 7-year-old. That is not a huge deal. So, but the fact that they fired him and it happened so publicly, doesn't Google have a non-public way to shut him up, right? Because there's all kinds of NDAs they sign, and I'm sure it would take one phone call to just bury the whole thing. But somehow it was hyped up in every news outlet that they fired him, and that because he, and then the natural thinking is that, hey, he opened up some major secrets, so there's something there, and we have to pay attention. Whereas my opinion is that the whole thing reeks of just like kind of a little bit of a staged publicity stunt. Okay, so I'm not an expert in publicity so much, but that is my opinion, and I just want to throw that out for your audience who are all obviously seeing through some of the charades. Think about that. Couldn't they just make him go away quickly? They probably could. Couldn't they make him go away quietly? Why did they have to fire him so publicly and have every news outlet in the world in every language write stories about that? Okay, so but going back to AI, I hate the term artificial intelligence. I worked with these models extensively. I've built some very sophisticated models of this type. Intelligence is the hallmark of intelligence is creativity. That's a human quality that a creator endowed us with that quality. These algorithms have nothing, absolutely nothing to do with creativity. And there's plenty of examples, right? If you look at, if think about it, look for one example of AI model or something, and they're very strong, they're used industrially, created something, right? I even looked into that. Like, for example, music. There are lots of AI algorithms that write music, but you know what they write? They always write jazz. You'll never hear AI algorithm write a Beatles song, right? Not that, maybe different opinions about Beatles, but they're pretty talented, and there's some creativity there. You'll never have an algorithm write a song like that. Jazz is a little bit different, right? Jazz is very complex music, but it's also very pattern-like. You look at any kind of field of human endeavor, and AI have not done anything. What these algorithms are very, very strong in is looking for patterns, reproducing pattern behavior. So repetition on a large scale, on a very thorough scale, much better than humans. So these algorithms are incredibly powerful, but you cannot call that intelligence, okay? You cannot. Sometimes they're called machine learning. I would even argue against that term. I don't think these algorithms learn anything. Learning is a generalization. We humans look at examples, we generalize them. But in neural networks, they don't generalize anything. These are just pattern seeking. And in fact, you can break these algorithms. There's something in AI called adversarial examples. I don't know if you've heard of it. You can Google it. I can send you a couple of pictures. You can put it under the video for your viewers, where a model that is very well trained to recognizing certain animals, right? It's very easy to recognize. Recognizing images is not a creative function. That's something these models do very well. So a model that with a high confidence can recognize, for example, pandas, can tell pandas apart from gibbon, which is a kind of a monkey, with very high confidence. But you can take a panda and make very slight adjustments to it, invisible to the human eye, but very special adjustments if you understand calculus. And you can make this model believe with almost 100% confidence that it's a monkey, okay? And this is a very sophisticated model. To a human eye, it'd be very clear that it's a panda. And so these adversarial examples are very well known. Most of these models, they try to correct for these examples, but this is more like a crutch. So that clearly tells you that it's not intelligent, it's not learning. Just the fact that there are many of these adversarial examples that break these models very, very easily. Like something that any child could understand, that this is a panda, not a monkey. This model will think it's a monkey for sure because of slight adjustments you make if you understand the weak spots of that model, right, by knowing calculus. So I started with the kind of publicity, kind of who benefits, right? Why did they hype up this story? And I ended up with explaining to you that there are adversarial examples that suggest that these models are not intelligent, right? Which will bring... Teniendo en claro ya que la llamada inteligencia artificial, entre comillas, AI, en sí misma no tiene nada de inteligencia, en lo sucesivo la mencionaremos como tecnología de procesamiento algorítmico automatizado de la metadata, TPAM,
porque eso es lo que describe más adecuadamente su función, independientemente del gran poder de programación de programas que está desarrollando. Lo que queremos hacer notar es que si aceptamos llamar inteligencia a algo que no lo es, estaremos cometiendo un error de graves consecuencias. Para comprender esto, tenemos que mirar el proceso de evolución del cerebro y la mente humana, en el que hay evidencias admitidas incluso por muchos científicos de que el ser humano de nuestra sociedad contemporánea utiliza o hace funcionar una fracción muy pobre del potencial cerebral y de su propia inteligencia, y la tendencia va cuesta abajo, o sea, cada vez somos menos inteligentes. Esta TPAM, desde sus inicios más rudimentarios hace más de medio siglo, si bien ha logrado importantes avances que benefician relativamente a la sociedad, principalmente está siendo utilizada de manera perversa por las corporaciones oligopólicas que están en la cima del dominio colonialista global. Estas corporaciones buscan llevar el colonialismo más allá de lo imaginable, dentro de nuestro cuerpo y ser interior, incluyendo la esclavización mental. Por eso empujan a un paulatino deterioro de las capacidades cognitivas e inteligencia humana, inmersos en un contexto de manipulación mental devastador. Entonces estamos atrofiando nuestras capacidades cerebrales y psicológicas debido a un plan concertado y bien dirigido hacia el gobierno mundial transhumanista. Si estamos pensando que la TPAM es realmente inteligencia, eso quiere decir que no estamos comprendiendo ni utilizando nuestra inteligencia de manera clara y coherente, y esto nos impide ver que detrás de todo su funcionamiento está la verdadera inteligencia humana que lo programa, la de la ínfima minoría que diseña y desarrolla las aplicaciones de esta tecnología. Estamos excitados por los destellos increíbles que lanzan los planificadores de esta fiesta y no tenemos tiempo de usar nuestra propia inteligencia. Nos agrada simplemente que nos faciliten las tareas que requieren esfuerzo y si además nos ayudan a reeditar nuestras construcciones, sean estas simples o complejas, pues entonces solo sigamos la moda. ¡Qué brutal! Como dicen los youtubers de mercadeo. Aquí apenas estamos comenzando a arañar la superficie del problema, porque consideramos que esta tecnología se está manipulando por seres siniestros y para la autodestrucción de la humanidad tal cual la conocemos. Han puesto al alcance de todos, por ejemplo, estas herramientas de edición multimedia que hemos utilizado para mostrar su funcionamiento en vivo. Es tan sencillo que los niños serán los más adictos a estas. Hemos conversado incluso con estudiantes de secundaria que confiesan estar preparándose para usarlo en la presentación y elaboración de sus tareas y saben que algunos ya lo hacen. Entonces, ¿para qué darse el trabajo de estudiar? ¿No nos damos cuenta que cuanto menos uso hacemos de nuestra función de inteligencia, es inevitable el deterioro cognitivo, aunque para insertarse en este sistema ello poco importa, porque seremos esclavos por propia voluntad, hasta que cuando estemos en el pozo oscuro de esta realidad ya no podremos reaccionar. Entonces, es lógico que limitados a ese extremo, estaremos viendo efectivamente a la TPAM como si fuese inteligencia, capaz de aprender y dominarnos. En manos de personas malignas, esta inteligencia, entre comillas, será absolutamente controladora de todos los momentos de nuestra vida e incluso decidir el momento de nuestra muerte. Sin saber leer ni escribir sobre programación, en un par de horas pude utilizar esta tecnología con resultados sorprendentes y extraordinarios. ¿A quién no le entusiasma esto? Ahora imagínense si pusieron en nuestras manos estas herramientas, ¿cuáles serán las que se reservan los programadores en la cúspide del gobierno mundial? Cualquier persona puede montar, por ejemplo, videonoticias completamente falsas, con capacidad de convencer impresionante. ¿Cómo saber ahora si un discurso filmado de Biden, de Putin o incluso de testigos judiciales en un juicio es lo que dicen ser y también sus discursos? Se necesitará usar nuestra inteligencia en su máximo potencial. ¿Pero cómo hacerlo?
si hemos escogido el camino cómodo de que un algoritmo haga nuestro trabajo y con ello el deterioro de nuestra inteligencia. Hoy en día, el gobierno mundial puede crear tantas noticias falsas como les convenga y cuando les convenga, porque no solo son los avatar y los chat GPP, están muchísimo más avanzados que eso y es perfectamente posible que nos reporten situaciones falsas y nos obliguen a creerlas por no tener otra opción. A la mentira habitual de los grupos de poder, ahora se adicionará la emitida por inteligencia artificial, entre comillas, que supuestamente no se equivoca. ¿Y qué pasará cuando las fuerzas represivas sean robots con inteligencia artificial, entre comillas? Piensen un momento en lo que se vive en Perú, una dictadura que utiliza los sanguinarios métodos represivos fascistas que incluyen el control de todos los poderes del Estado, de los medios de comunicación y las noticias. ¿Cuánto de esta tecnología ya está aplicándose y cuánto aún falta por aplicar? El futuro inmediato es muy negro, pero nosotros somos incas y tenemos nuestro propio camino. Es hora de decidirlo. En nuestro idioma quechua chanca, no he podido encontrar una palabra que me traduzca el concepto de inteligencia. Y esto es así porque nosotros teníamos una manera distinta de comprender un concepto tan vital. Las palabras yuyay, memoria, recordar, y jamutai, pensar, pensamiento procesando información, son la dualidad complementaria que nos acerca al conocimiento o yachay. Pero la toma de decisiones consideraba mucho más factores que esa dualidad. Se tenía que escuchar al son, corazón, y al aya, espíritu o alma. Y también está la consideración al kuyay, cariño, encariñamiento, y al munay, deseo o conveniencia. Y tampoco queda allí, porque tenía que tenerse en cuenta los pilares espirituales básicos de Amayuya, no mentir, Amajeya, no ser ocioso o parásito, Amasúa, no ser ladrón, y Amaauca, no ser agresor. Todos estos factores en conjunto y seguramente algunos otros que no los recuerdo, hacían que el ser humano inca podía tomar decisiones inteligentes para emprender, sea para dar jupuy, para solidarizarse, aini, para cooperar con una familia de la comunidad, minca, y para cooperar entre todos en beneficio de todos, mita. Y no debemos olvidar que nuestros abuelos ya sabían que la capacidad del cerebro, o ñutju, y el pensamiento no tienen límites, y la conciencia, por tanto, tiene características de energía infinita que va y viene, que se prende y apaga. En conclusión, que es imposible encerrar la inteligencia en una máquina. Yuyainiu, que traducido significa ser con memoria, ¿no? Es un tema de gran importancia para nosotros, porque desde que nos invadió el colonialismo, sistemáticamente todo el proceso de los 500 años ha sido un proceso permanente y sistemático de cortarnos la memoria, de cercenar nuestra memoria ancestral. Eso desde el primer momento hasta ahora. Y en cierta manera, pues, relativamente podemos decir que han logrado en gran medida, ¿no? Pero digo relativamente porque la memoria sigue también dentro, guardada, o dormida, o escondida, o secuestrada, o cercada, como queramos la llamar, pero sí está dentro. Es muy difícil que puedan erradicar la memoria. Están haciendo trabajos muy fuertes de lavado cerebral, literalmente ahora, ¿no? Pero aún así, mientras exista el ser humano, su memoria va a existir, aunque esté siendo atacada, digamos, cercenada, cortada. Entonces, lo primero que quisiera es explicar qué quiere decir Yuyainiu, ser con memoria. Si ustedes recuerdan, la I extendida, que lo conocemos como Y,
nos está hablando de la percepción en movimiento, como nos lleva al sentimiento. Percibes, sientes, ¿no? Y en ese proceso nos lleva al alma. Por eso la vez pasada hablamos de Aya, alma, A y Ya. Percibes el alma, todos tenemos alma, espíritu. Entonces cuando decimos Yu y Niuj, estamos Yu y Ya. Y de la A, mundo externo, retorna a la I. Entonces ya estamos Yuyai. Yuyai. Quiere decir que percibes y sientes tanto el mundo interno como el mundo externo. Esa es la base de la memoria. Todo el recorrido de la vida, tanto en tu mundo interno como externo. El ser con memoria es Yuyai Niuj. Eso es desde el punto de vista del Quichua, cómo se origina la palabra Yuyai Niuj. Y el ser con memoria para nosotros es un concepto vital. Te acordarás, seguramente has escuchado, a veces los adultos, cuando regañan a los jóvenes, le dicen Yuyai Niuj Mikikanki, Manacho, ¿no? ¿Eres un ser con memoria o no? Entonces ya le reclama al niño que ya es momento de que él se comporte como un ser con memoria, un adulto. O sea, en nuestra cultura no existe un adulto, no existe la maduración, sino a través de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Desde que eres niño, todo ha sido un aprendizaje. Lo que uno aprende de por vida es de niño. De viejo es instrucción que viene y va, pero lo que aprende de niño no se va nunca. Está en la memoria. Y ustedes hacen memoria de lo que eran niños de 5 o 4 años y empiezan cómo ha quedado marcando para siempre su ser, ¿no? Entonces quiere decir, Yuyai Niuj es aquel que ha aprendido ya lo suficiente en la vida, que tiene memoria, puede emprender, porque ya tiene conocimiento, ya sabe. Aprende a caminar, ya sabe caminar. Lo aprendió cuando tenía 2 años. Entonces lo único que como adulto dice, todo esto que he aprendido está en mi memoria. Ya tengo memoria y puedo emprender. O sea, tengo memoria suficiente, sería la palabra más para que se entienda, ¿no? He acumulado la suficiente memoria que ahora me hace adulto, me hace en capacidad de emprender. Por eso, en nuestros pueblos ancestrales, la adolescencia no existe. La adolescencia es un concepto que trae el colonialismo como consecuencia de ¿qué? De que su aprendizaje del niño hasta llegar a joven, ¿no es cierto?, entra en conflicto con la instrucción que le da la escuela y la sociedad en que está viviendo. De niño y de joven aprendió muchas cosas, pero llega un momento en que en la sociedad se contradice lo que aprendió. Hace una crisis en él y reacciona, muchas veces con violencia, sea pasiva o no, pero con violencia, y se rebela. El sinónimo de adolescencia es la rebeldía. Se revela por el conflicto que se ha producido. ¿Y por qué se ha producido? Porque venimos de una educación familiar, una educación que ha tenido determinados valores y que ya está dentro de nosotros, y en la sociedad encontramos otra cosa. Entonces, por ejemplo, a usted le educaron, creció, aprendió de niño con la filosofía y el principio de no robar. ¿Y qué es lo que se encuentra en la sociedad? Que casi todo el mundo roba. Entonces, esa incoherencia, ese choque que se da con el colonialismo en la sociedad hace que se rebele. Entonces, les toma 3, 4, 5 años de crisis, de rebelión, para que salga
de esa situación de adolescencia y generalmente pasa a la adultez adecuándose al sistema que lo hizo entrar en crisis. ¿Me dejo entender? Ese ha sido el mecanismo a través de lo cual nos absorbe ya el sistema. Porque dice, el sistema tiene, esas son las reglas con las que funciona y no hay otras. O te adecuas a eso o vas a tener grandes problemas, ¿no? A todo nivel, económico, psicológico, social, de adaptación. Serías un desadaptado. Entonces ocurre que la sociedad, el colonialismo crea un discurso teóricamente muy bonito, sociedad democrática, respetuosa de derechos humanos, igualdad, etcétera, todo bien bonito en el discurso, pero la realidad es todo lo contrario. Lo que experimentas es todo lo contrario. Entonces ha funcionado y funciona y camina ese modelo colonial porque nuestra memoria ancestral se va rompiendo permanentemente, se va cortando. Y la parte más dramática, diría yo, es cuando se la cortan a un niño que viene de comunidades ancestrales, porque le rompen la raíz y esos son traumas muy grandes, porque el conflicto es inmenso. Si tú has crecido con la formación, el espíritu del ayu de la comunidad de niñez y de pronto creces y te encuentras con un mundo que es totalmente contrario, hay un trauma, necesariamente. Ese trauma tiene generalmente las soluciones menos favorables para la persona. ¿Cuál es la adaptación a lo que se impuso en el colonialismo? Entonces, eso está más allá de nuestra voluntad controlada, porque esas son las condiciones que te impone la convivencia en el colonialismo. Tú no pones te la pone. Entonces, la recuperación de la memoria ancestral necesariamente te lleva a plantearte recuperar la memoria para rehacer tu vida de raíz, ¿no? O sea, volver a tu raíz, revisar tu valor, decir, así es como quiero vivir, y si la mayoría vive, por decir, robando, no me interesa, no me gusta. Tu raíz ancestral te alimenta y te da fuerza espiritual para optar por el camino de rehacer tu vida, a nivel individual y a nivel de la sociedad, rehacer las colectividades, ¿no? El ayu, restaurar el tatsisuyo. Restaurar el tahuantinsuyo es volver a las raíces y hacerlo en las condiciones actuales con esa sabiduría que hemos heredado de las raíces. Entonces, no es como volver física o espacialmente, sino volver a tu raíz, recoger a través de tu memoria que es presente, como vimos la vez pasada, te proyectas al futuro. Tienes una visión. Eso no se puede hacer si no recuperamos la memoria. Porque al perder la memoria te han sustituido con un sistema de ideas que opera en ti, toda una lógica, toda una filosofía que te orienta cada día qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. En medio de una situación fuera de control para ti, porque se impuso de fuera el colonialismo, y estás como atrapado. Por eso la recuperación de la memoria ancestral que te permita rehacer tu vida es casi imposible que se haga individualmente. O sea, individualmente lo puedes recuperar, pero siempre y cuando tengas en tus relaciones humanas la fuerza suficiente que envuelva a otros que te acompañen en el proceso y juntos, de manera recíproca, van recuperando y van haciendo, van conviviendo y van creando y rehaciendo y reproduciendo esas relaciones que tus ancestros te dejaron como alternativa de vida. Por eso es importante la recuperación de la memoria para proyectarnos al futuro. Entonces, Yuya Inyo para nosotros era ser un adulto y generalmente era un
chico joven de 15, 16 años, ya pasaba a ser Yuyeniyo, un hombre caballo. Por eso es que las uniones, los yanachacos, que se llama matrimonio en el mundo occidental, a los 15 años, 16 años, que era un ser pleno, estaba en capacidad de emprender responsabilidades. Esto tiene mucho que ver con el concepto de libertad. Nosotros no tenemos en quechua la palabra libertad, tal como lo entiende Occidente. Tenemos el concepto de libertad y anantin con el concepto de responsabilidad. Opuesto y complementario. Libertad, responsabilidad. Juntos, complementarios. De la armonía de esa complementariedad es donde se desenvuelve el ser con memoria. El ser Yuyeniyo. En español lo usan más como recuerdo, o en el mejor de los casos como la memoria de un disco duro de la computadora, donde se almacena datos. Pero para nosotros es la acumulación de conocimiento, experiencia que lleva al conocimiento. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de conocimiento, que es consecuencia de una experiencia vivida, no necesariamente de un libro, más de una experiencia vivida. Entonces la memoria es la manera como se vive. Todo está en movimiento, todo se mueve permanentemente, la dinámica del cambio es lo normal y todo eso va acumulándose en nuestra memoria. Y si no tenemos esa memoria, no solo recuerdo, sino memoria, conocimiento, no vamos a poder tener unas decisiones inteligentes. Esa es la importancia del tema de la memoria. Y cuando hablamos de memoria ancestral, muchas veces yo me remito a la experiencia del Ayu, ¿no? Porque con la llegada del colonialismo, nosotros, los descendientes del Tawantinsuyo, tuvimos que ser cristianos conversos. Tuvimos que ser cristianos conversos por la vía de la fuerza y el chantaje, ¿no? Estaba en juego tu vida. Si querías sobrevivir, tenías que convertirte, tenías que bautizar, tenías que ser un converso. Pero nosotros hemos experimentado también, nos volvieron cristianos conversos. Pero tanto en la conversión se da en base a valores. O sea, cuando asumen los valores del cristianismo, lo hacen con coherencia, ¿no? Si esto es lo que esto es, ¿no? De cuando nosotros somos convertidos al cristianismo, hacemos exactamente lo mismo. Si los valores cristianos son esos, pues hay que ser coherente. O sea, los coherentes fuéramos los indios conversos. Mientras que los cristianos que venían a imponernos la cristianidad hacían todo lo contrario de lo que decían. Entonces se da cuenta de la importancia que cómo es que tú sobrevives frente a un proceso de conversión, porque tienes memoria ancestral, que va más allá de eso. Entonces encuentras que en lo que dice el cristianismo, de los valores que transmite, y lo que dicen tus ancestros, hay una perfecta posibilidad de entendimiento, si eres coherente con los valores cristianos, si eres coherente. Entonces, coherencia es lo que hace que nuestros pueblos ancestrales sobrevivan en medio de la tiranía, digamos, de la institución católica. La coherencia con los valores que... O sea, encontraron entre unos y otros un encuentro, una coincidencia, y simplemente fueron a la coherencia. Por eso en las procesiones católicas de mi pueblo, cuando se hace procesión a la Virgen, se hacen las oraciones en quechua a la Virgen como nuestra madre, y la única madre es la Pachamama, porque la Virgen era madre de Jesús, no es nuestra propiamente dicho, sino a través de la divinidad. Pero nuestra madre física en nuestra cultura es la Pachamama. Entonces la Virgen
termina siendo. ¿Y qué importaba si el problema era la coherencia? O sea, porque a través del amor de la Virgen, el amor de la Pachamama, te das cuenta que se encuentra un lenguaje que se puede entender y se puede seguir adelante. Entonces, lo que manda ahí es la memoria ancestral que te permite encontrar coherencia, incluso con otros elementos culturales que vas interactuando, porque la historia y la vida es así. No existe ninguna pureza cultural en ninguna parte del mundo, siempre van interactuando, incluso intercambiando en todo tipo de cosas. Lo que hace la memoria ancestral es asimilar lo bueno de acuerdo a tus valores ancestrales y caminar con eso. Y desechar todo aquello que rompe y entra en conflicto con tus valores ancestrales. Entonces, en este caso estamos hablando que el colonialismo rompe todo tipo de valores ancestrales. Entonces, queremos decir, no más colonialismo. ¿Qué hacemos? Volvemos a nuestra memoria ancestral y cuando recuperemos aquella, no tenemos por qué entrar en conflicto con las culturas coherentes, a los valores por lo menos que compartamos. ¿Y por qué no lo vamos a compartir? O sea, se comparte, se respeta, ¿no? Entonces, la memoria ancestral te permite respetarte a ti mismo y respetar a los demás y coincidir con los que coincides en la coherencia. Hay un montón de cosas en relación a la memoria ancestral. Para ir al ejemplo que un poquito estaba apuntando el hermano. ¿Cómo es posible que ahora haya una explosión de crisis de identidad a tal punto que ya no sabes si eres hombre o eres mujer? ¿No? Eso tiene que ver con la memoria. Por eso decía, hay un proceso sistemático de cercenar la memoria y se ha llegado al extremo de la memoria, el conocimiento básico, elemental de lo que eres ya como ser biológico. Ya ni siquiera hablamos de culturas, ¿no? Hasta de tu propio ser físico, biológico, espiritual. Ya no tienes memoria, en el sentido que ya no tienes conocimiento. Te imponen, al cortarte la memoria, te imponen una teoría, un concepto, y lo repites. Y si esa teoría y concepto te va a llevar a una conducta, en medio de la crisis, la repites, porque estás en crisis. Crisis de identidad es terrible, porque cuando no tienes identidad, está vacío tu memoria ancestral, te ponen una programación y con eso operas, con eso funcionas, con eso te desenvuelves. Y si te dicen, mira, lamentablemente tú puedes ser hombre o mujer, puedes ser lo que quieras. Está dentro de lo posible cualquier irracionalidad porque no tienes ya en el cerebro memoria ni siquiera de tu propio ser biológico. Se te van cortando todo. Por eso el proceso del colonialismo va cortando la memoria poco a poco. Primero, te cortan la memoria de dónde vienes, de la Pachamama. Y empezó, ¿no? Te arrancan de la madre tierra. Después, con la resistencia del Taquiongo, y en el caso de nosotros, se recupera un poco la memoria, ¿no? Pero nuevamente el proceso, dice, viene el proceso de las revoluciones, levantamientos, matan a Tupac Amaru, matan a los descendientes y crean esta emancipación que le ponen el nombre de independencia y dicen, ya no hay más Tahuantinsuyo, ya pasó, desapareció, ahora es Perú, república, y ahora es un país libre, y ahora es todo en el discurso bonito, pero al revés en la realidad. Al arrancarte la memoria de lo que fue antes, tus ancestros, tus naciones, ¿qué te queda? Repetir lo que te van a poner en el cerebro. ¿Cómo te lo ponen? De la escuela pública, la primaria, secundaria, la universidad, ahí te lo ponen todo el programa.
Por eso se llama programa. Cuando tú vas a la universidad, que escoge tu programa, el programa de arquitectura, de derecho, de filosofía, es un programa. No es una educación, es un programa. Es la instrucción pública, es la programación. Si tú sales de ahí, pierdes, no vas a funcionar, no vas a tener éxito en el sistema. Entonces, quieras o no quieras, tienes que guiarte de eso. Básicamente funcionan con el programa, que se llame protocolo ahora. Lo mismo. Entonces, la única manera de recuperar la memoria es empezar con tus ancestros inmediatos, padres, abuelos, y así. Empezar y decir, a ver, quiero acordarme qué fue, cómo era cuando tenía 5 años, 6, 4 años. Empiezas a acordar y empiezas a hacer un ejercicio. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es el conocimiento que te ha quedado de eso? No es un simple recuerdo, mira qué bonito cuando éramos niños caminando, así esto, jugando. No, ¿cuál es el conocimiento que aprendiste de eso? Es fundamental. Lo que se enseña es sabiduría, la memoria. Ese niño va a aprender a salir de ese problema y lo va a aprender con su propia mano, con su propia experiencia, y no lo va a olvidar nunca. Esa memoria, ese recuerdo es conocimiento, es sabiduría. Eso es lo que hay que... Cuando nosotros hablamos de memoria ancestral, hablamos de saberes, sabiduría, conocimiento que se graba para siempre. Viene galopando un rosella bien, es un pueblo en la noche azul, varios miles vienen con él, con Gorgán 500 del sol, vencerás al conquistador. Clamor popular sin poder, por Milciades Ruiz Rojas. Como sabemos, no hay efecto sin causa, y la convulsión social actual es efecto de causas que no han sido atendidas. A su vez, esta será causa de lo que ocurrirá más tarde si se la atiende o no. Es así como evolucionan las sociedades en una sucesión de acontecimientos determinantes. ¿Cuán determinante podría ser la volcánica movilización de protesta política que sacudió al gobierno en estos días? Veamos. Si la protesta no es visualizada en su causalidad, traduciendo el lenguaje popular, tampoco habrá correcciones verdaderas y la frustración social alimentará la rebeldía subversiva. Hay una tendencia a suponer que la protesta es solo contra este gobierno y no contra el sistema político imperante en nuestro país desde mucho antes. De ser así, solo se cambiará de ropaje. Calmada la amenaza social, pasará al archivo. Los manifestantes no tienen un manifiesto político sustentado, pero hay expresiones del sentir popular como las que se muestra a continuación que deberían tener en cuenta los que tienen el poder de decisión para atender el clamor no textualizado. Los políticos no son conscientes de ese sentir y los gobernantes lo ignoran. En cambio, los que nos controlan desde afuera con fines de sujeción sí nos estudian y hacen seguimiento de inteligencia a nuestro comportamiento social. Ellos saben más que nuestros gobernantes por qué financian la recolección de información política. El siguiente es un reporte de este tipo de trabajo de inteligencia. Este informe, financiado por los Estados Unidos a través de la USAID, es fruto de una amplia encuesta del sentir latinoamericano, incluyendo Perú. Según este trabajo, en Perú solo el 50% apoya lo que supuestamente es la democracia. Señala también que en Perú solo el 21% de la población está conforme con la supuesta democracia, el 79% no. En general, usted diría que está muy satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en el Perú. El porcentaje muestra satisfecho y muy satisfecho.
El siguiente gráfico muestra la percepción sobre la democracia que tienen los peruanos desde antes de la pandemia. El 80% está disconforme, con mayor razón en el 2022 y 2023, a juzgar por la movilización social de protesta en estos años. En Perú, solo 1/3 de la población confía en las elecciones y la mayoría, 2/3, no. 2/3 de la población no tiene confianza en las elecciones. En Perú, el 88% de la población peruana considera que el sistema político es corrupto. El porcentaje de peruanos que creen que todos los políticos son corruptos alcanzó su nivel más alto entre 2017 y 2021. Pregunta: ¿hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? 1, nada. 7, mucho. Se muestra porcentajes de valores de 1 a 7. Hasta aquí el reporte graficado como resumen del informe Barómetro de las Américas. Sin embargo, hay coincidencias con los reportes del INEI que confirman en gran parte el sentir de la población peruana sobre el sistema político. Bueno, pues, si las fallas están identificadas, lo que correspondería es corregirla. Esto tiene lógica, pero no seguridad. Corregir lo señalado gráficamente implicaría ir hacia una democracia auténtica, superando el régimen en el que una élite minúscula decide sobre la amplia mayoría, aduciendo una representatividad que no la tiene. Sería ir contra el régimen sobre el cual está edificada la estructura de poder actual. Para los beneficiarios del sistema imperante es un asunto de vida o muerte, porque perderían el sitial que ahora tienen, asentado en la desigualdad e injusticia. Esta es la disyuntiva en la que deciden quienes detentan el poder. Esta es la realidad de la que deberían ser conscientes los reclamantes. La lucha social es una lucha de poderes, pero no hay alternativa si en verdad se quiere corregir las causas del descontento social creciente. El actual sistema político, causa, da por resultado una democracia espuria y excluyente, efecto. El régimen político de la pseudodemocracia se sustenta exclusivamente en los partidos políticos, pero estos se han envilecido convirtiéndose en mafias políticas en los que prima los intereses de grupo y no los doctrinarios. Suelen ser pequeñas cúpulas de repartija electoral y la militancia solo es esporádica, reducida e inactiva. Sin embargo, estamos obligados a votar por ellos, como una fatalidad, porque se nos niega otra opción. ¿Por qué no incluir otras opciones, como los colegios profesionales y otras entidades que son más representativas que los partidos políticos? El Gremio Nacional de Regantes, el Gremio Cafetalero y otros suelen ser más representativos que muchos partidos políticos. Si los partidos políticos no son representativos, lógicamente tampoco lo son los órganos de gobierno que estos componen. No se trata solamente del poder legislativo y ejecutivo, sino también de gobiernos regionales y municipales. Por consiguiente, la democracia tampoco es representativa. Si no lo es, entonces la protesta social contra el régimen político vigente es legítima. Se necesita por ello reformular el sistema político asegurando que los partidos políticos sean realmente representativos. Este es un gran reto para los partidos que pretenden representar a los sectores populares porque necesitan rediseñar su sistema organizativo, métodos de trabajo, banderas doctrinarias y su estrategia, desterrando los malos hábitos que los han sumido en la miseria política. Esta renovación es una necesidad histórica, pero también se requiere modificar el sistema electoral del Estado, la normatividad fraudulenta, metodología y administración electoral a fin de recuperar la confianza perdida. En fin, hay mucho por decir al respecto, pero ya la nota se ha extendido más de lo previsto. Ya habrá oportunidad de seguir tratando el tema con mayor sustentación. La ciencia biófila en el Anáhuac.
El dogma colonizador es que nuestros antepasados eran primitivos, ignorantes e idólatras. La Santa Inquisición persiguió hasta finales del siglo XVI a los hombres y mujeres de conocimiento, tachándolos de hechiceros y brujos. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. Los idólatras, acientíficos y fanáticos eran los españoles y su iglesia, que venían de 10 siglos de perseguir a las personas de conocimiento en Europa. Este periodo es conocido como la Edad Media o el periodo oscurantista. Así es, la mente de los españoles que llegaron al Anáhuac estaba manipulada por la religión católica. Su noción de la ciencia era muy pobre y distorsionada. De hecho, estaba prohibida la ciencia en la Europa medieval. Por el contrario, la ciencia en el Semanáhuac era practicada a niveles muy elevados, especialmente en el periodo clásico en los Tolán con los toltecas, pero que se inició desde el principio de la civilización en el periodo preclásico con los olmecas. La observación rigurosa y sistemática de la mecánica celeste y la naturaleza les dieron a los abuelos su conocimiento, comenzando con la cuenta calendárica, la invención del maíz y el Nepohualcinsin, que es la primera matriz de cálculo de la humanidad. En el vértice superior del conocimiento estaba el manejo de la energía y lo que hoy se conoce como física cuántica. La ciencia era de carácter biófilo, es decir, que buscaba enaltecer y cuidar de la vida. La ciencia de nuestros antepasados no se usó para la guerra, el comercio y el enriquecimiento, sino que estaba totalmente vinculada a la parte espiritual del ser humano. Ciencia y espiritualidad compartieron los mismos espacios en el Anáhuac. La ciencia enfocada desde la alimentación hasta la trascendencia de la existencia. La medicina ocupó un lugar muy especial. Los viejos abuelos toltecas conocían los secretos de las plantas, animales, insectos y minerales para coadyuvar al mantenimiento de la salud y el combate a las enfermedades, así como el conocimiento de los campos energéticos del planeta y del ser humano. Pero la ciencia estuvo presente en la alimentación y la educación también. Los alcances de la ciencia tolteca han sido a propósito negados, destruidos, y se los ha apropiado el invasor colonizador, negando cualquier información que ponga en duda su dogma de que los anahuacas eran primitivos y salvajes, lo que, según ellos, justificó el holocausto y el epistemicidio. Educayotl hace. El camino ancestral es volver a la vida. Bolivia, Estado plurinacional, Estado Gato Pardo, folclórico, por Atahualpa Oviedo Freire. Desde los años 50 del siglo pasado se viene discutiendo algo más allá del denominado concepto de la toma del poder y de las formas típicas de cambio enarboladas por la izquierda convencional con su fórmula marxista-leninista-estalinista, siendo la toma de poder el punto de quiebre entre unas tendencias y otras, es decir, si se debe proceder a la toma del poder, o el de construir el poder popular, o de cuál es la primera o si son paralelas. La mayoría ha optado por la toma del poder, para desde ahí supuestamente construir el poder popular, pero los que han llegado al poder no se han dedicado a construir el poder popular, sino tan solo a mantenerse en el poder, concentrando todo en el partido y rindiendo culto al caudillo mayor, aquel que representa a todo el pueblo, el que mejor sabe y siente lo que el pueblo quiere.
Incluso han recurrido a la tiranía y hasta la persecución de gente del propio pueblo, acusados de pequeños burgueses, y hasta la matanza de sus propios compañeros tildados de traidores. La toma del poder ha servido fundamentalmente para consolidar el capitalismo, antes que para destruirlo, bajo el pretexto de que hay que crear las condiciones y las bases para el socialismo. ¿De qué el socialismo surgirá? De las cenizas del capitalismo, por lo que es un paso obligado el desarrollar el capitalismo, dedicándose a engrandecer el Estado burgués para administrar mejor el capitalismo y en muchas ocasiones mejor que la derecha. Los capitalistas le llevan a crisis agudas al capitalismo y los socialistas comunistas se encargan de resolver las crisis y de levantar nuevamente el capitalismo. Ante este panorama, los zapatistas o el EZLN de México, al ver que la toma del poder no tenía resultado en ninguna parte del mundo y sigue sin tenerla hasta ahora, optaron en 1994 por construir el poder desde abajo y desde pequeños territorios, por fuera del Estado mexicano y de toda la institucionalidad impuesta a los pueblos indígenas en la colonia y la República. Decidieron construir su poder comunal de base en Chiapas, México, como plan piloto práctico y como foco de luz que irradia a otros, para que cada cual active sus propias formas autonómicas. Para hacerlo posible y realizable, tomaron como zócalo de su proyecto al sistema milenario de comunidades todavía existentes en esa región, con algo cierto y concreto, antes que lanzarse a nuevas aventuras mesiánicas y experimentos surgidos en la cabeza de algún trasnochado que se había iluminado con una nueva utopía. Siguiendo este ejemplo, en 2005, los militantes marxistas-leninistas del Partido Comunista Kurdo, con Abdullah Öcalan a la cabeza, decidieron seguir un camino parecido. Habían luchado por muchos años por la construcción de un Estado para el pueblo kurdo, ya que son una de las pocas culturas en el mundo que no tienen un territorio conjunto ni un sistema social y de gobierno que cobije a todo su pueblo. Vivían y viven desperdigados en diferentes estados, Turquía, Siria, Irak e Irán, por lo que ambicionaban tener también su propio Estado, creyendo que eso les faltaba y que tenían derecho a tener un Estado como casi todos los pueblos del mundo, hasta que se dieron cuenta que el Estado como tal o la forma de Estado ya no era una aspiración, sino una traba para poder construir un mundo kurdo lo menos desigual posible. Construir el Estado del Kurdistán significaba construir una estructura estatal con las típicas instituciones de la división en los tres poderes, el modelo de la democracia y los partidos políticos y toda la lógica de los estados modernos. A este estado se incorporarían los kurdos, marxistas, liberales, conservadores, ricos, pobres, urbanos, campesinos, etc., todos los cuales constituirían un estado diferenciado en clases sociales, donde los urbanos controlen el Estado, en el que un grupo privilegiado de miembros de los partidos dirijan el gobierno y el Estado, en el que las élites dictaminen la vida de los demás desde un gobierno centralizado y piramidal, etc., tal como son todos los estados en el mundo, los cuales guardan las mismas características y situaciones de disparidades y desigualdades. Es decir, crear el Estado del Kurdistán en la situación en la que cada familia se encontraba a ese momento era incorporar a gente que estaba en desigualdad de condiciones dentro de un aparato estatal. Todos arropados dentro de un Estado en el que, si bien tendrían una cultura similar y convivirían entre creencias similares, pero estarían fragmentados económicamente en diferentes niveles sociales, divididos políticamente en distintas tendencias ideológicas y partidistas, etc., por lo que renunciaron a reunirse o integrarse en estas condiciones de grandes desigualdades para reproducirlas en el nuevo Estado, legalizando y naturalizando todo ello, pasando a ser otro Estado más en el mundo en las mismas circunstancias y normalizando, que es lo único posible a construir, para luego, desde ese Estado disímil a la finales capitalista, luego pasar a construir el Estado socialista y para recién en el comunismo desaparecer al Estado, la democracia y el partido como pregona la teoría marxista-leninista.
se dieron cuenta que el socialismo seguía la misma dinámica de división social que mantenía la dominación de clase como forma revolucionaria, que al final reproducía el mismo sistema, pero en una forma inversa. Vía que obligaba a consolidar primero el capitalismo para crear el proletariado, concebida como la supuesta clase más avanzada, mecanismo para proceder al desarrollo de las fuerzas productivas y de los medios de producción, y toda la demás lógica que dictamina y establece el dogma de la izquierda para todos los pueblos del mundo que quieren una transformación. Prefirieron mejor fortalecer su sistema milenario de comunas, de buscar horizontalizar más a la población para que no hayan tantas dispares desigualdades económicas entre sus miembros, de no dividirse en tantas corrientes políticas que les conduzca a infinitas luchas por el poder, etc. Y en vez de construir un Estado, decidieron que era preferible organizar un sistema mancomunitario de federación y confederación de comunas, inspirándose en los zapatistas y en otras comunidades de Abya Yala o América, nombre milenario, y también motivándose en algunos ensayos del estadounidense Murray Bookchin sobre la ecología social y el municipalismo libertario. Resolvieron también fortalecer el sistema y modo de vida comunitario campesino sobre el sistema y la forma de vida en la ciudad, carácter este que agrupa a las personas individualmente, que las particulariza, despersonaliza y enajena. Modelo urbano en el que el mercado y el consumismo se convierten en el motor de la vida y en el que la cotidianidad se disuelve en una vida burocrática al interior del Estado y una vida autómata al servicio de las empresas. Concluyeron en consolidar el espíritu comunitario simbiótico, en el cual se busca la colaboración de todos los miembros para beneficiarse mutuamente, evitando entrar en el modelo de la competencia que sobrepone a unos pocos sobre los demás y que termina dominándolos en última instancia. Con ello, reproduciendo un sistema esclavista de dominadores y dominados, de explotadores y explotados. Por el contrario, optaron por un modelo mutualista entre los seres humanos y los demás seres de la vida, dedicándose a montar un modelo de crianza y cocrianza sobre la madre tierra antes que dedicarse a expoliarla para tener más bienes y dinero, para con ellos supuestamente terminar con la pobreza, que es el discurso principal de la izquierda. Renunciaron a construir el Estado del Kurdistán y prefirieron fundar un sistema mancomunitario al cual le llamaron Confederalismo Democrático del Kurdistán. Entendieron que no era necesario construir un Estado plurinacional como se pregonaba por algunos como una salida al Estado-nación, sino el de construir un ente más allá del Estado, algo que no sea un Estado en ningún sentido, es decir, un organismo totalmente diferente al Estado en el fondo y en la forma. Comprendieron que no tenían que adherirse a la doctrina marxista-leninista impuesta a todos los pueblos que luchan por su transformación como el único y mejor camino para construir otro mundo, modelo que la izquierda impone a todos los pueblos del mundo y al que deben adherirse a pie juntillas. El eurocentrismo de izquierda había delimitado y establecido la hoja de ruta para todos los pueblos que querían otro modo de vida, y el cual es el socialismo-comunismo, ningún otro más, horizonte del que nadie podía salirse, pues inmediatamente era acusado de revisionista, contrarrevolucionario, fundamentalista y últimamente de pachamamista. Escogieron que el poder popular no esté en el Partido Comunista, sino en el sistema comunitario, que el poder popular esté en el poder comunal y no en el poder del buró político o en los líderes del partido. Se dieron cuenta que antes que estar organizados en partidos políticos o en sindicatos o en organizaciones que luchan por sus intereses de grupo, debían estar organizados básicamente en comunidades y que éstas estén tejidas en red formando federaciones y confederaciones. Vislumbraron un sistema de comunidades autónomas que practiquen la autosuficiencia, la autogestión, la autosustentabilidad entre ellos y con la madre tierra, dentro de un proyecto de autopoiesis o autopoiético en el que puedan recrearse y reproducirse cada vez que entren en crisis o en deformaciones para restablecer nuevamente y así no perder el espíritu simbiótico de colaboración mutua, etcétera, etcétera.
En Bolivia en el 2006, con el ascenso de Evo Morales al gobierno y con la guía ideológica de García Linera, siguieron la misma línea que manda la izquierda ortodoxa, continuando con el catecismo revolucionario de la toma del poder. Decidieron tomar como centro al Estado colonial burgués, al que se dedicaron a fortalecerlo más, tal como manda el axioma estatista de transformación, creando un Estado clientelar al que el pueblo le pide más servicios, más atenciones, más bonos, etc. Si antes las comunidades indígenas que agrupaban a la mayoría de la población estaban relegadas y olvidadas del Estado boliviano, con lo cual mantenían o buscaban nuevas y diferentes formas de autosubsistencia, pasaron a ser mendigos de la burocracia, a pedir la caridad del Estado para que les suelte más migajas por aquí y por allá. Antaño, la mayoría de los pueblos indígenas funcionaban alrededor de las comunidades, se sostenían y se contenían en ellas. Era lo que les daba soporte y mantenimiento, pero ante todo eran relativamente autónomos e independientes del Estado colonial burgués y de lo privado. Ogaño han pasado a depender del Estado plurinacional y del Partido Salvador, más que son los que tienen que resolver los problemas de todos. Estado plurinacional más fuerte, en el que han dejado de ser un poco menos pobres que en el Estado colonial burgués, pero todo ello a costa de ir perdiendo su poder comunitario para pasar a ser ciudadanos individuales que penden del Estado, ahora cambiado de nombre a Estado Plurinacional y Pluricultural de Bolivia. Solo al final de su gobierno, Linera se dio cuenta de que se había dedicado a la toma del poder y de que se habían olvidado de construir el poder, que lo que habían producido era tan solo la sustitución de una élite por otra. Luego de 14 años, recién despertó y decía, de boca para afuera, que ya no quería ser vicepresidente, sino volver a las calles para construir el poder plebeyo, para derrotar al adversario en las plazas y en las urnas, en las aulas y en las fábricas una y otra vez. Luego de tantas críticas que se le hicieron recién al finalizar su periodo, se iluminó de que se debió democratizar el poder, de jugar entre la ampliación y la concentración del poder, de hacer de la participación social el eje de la defensa de la revolución. Solo en la última etapa entendió que el Estado debió ser un espacio que involucrara a todos, que no había que concentrarse solo en la gestión del gobierno y de hacer una buena gestión económica, sino de construir poder plebeyo indígena, entre comillas. Todo fue tarde cuando se dio cuenta, no por sí mismo, sino que al final digirió las críticas que se le habían hecho por más de 10 años. Pero resulta que el nuevo gobierno de Arce sigue por el mismo camino, que en realidad la supuesta toma de conciencia de Linera fue solo un acto de despedida para atacar una vez más a los opositores perfumados, a los tipos radicales de palabra, a los mediocres corifeos, a los profetas del fracaso, a los pseudo radicales abstractos e inoperantes, a los restauradores conservadores, todo entre comillas, etc. El Estado plurinacional es un Estado gato pardo, al que se le han hecho cantidad de cambios para que al final no cambie nada, especialmente en lo estructural. Se han experimentado una serie de cambios legales pensando que con ello terminarían con la pobreza, el racismo, la discriminación, las injusticias, pero resulta que no sirvieron de mucho, que estos cambios cosméticos solo aplacan por un tiempo las molestias, pero que nuevamente afloraban. Creyeron que iban a acabar con la pobreza, mejorando el PIB y los demás indicadores macroeconómicos, cuando ello tiene un efecto parcial que solo logra que la pobreza no se ahonde, que mantiene una relativa estabilidad para que los sectores medios y pobres se sostengan y no desciendan de nivel o pasen a la miseria. La derecha también se preocupa por los indicadores macroeconómicos y algunos gobiernos neoliberales han logrado iguales o mejores indicadores, pero en Bolivia el gobierno del Estado plurinacional se ufana de que estuvieron antes del gobierno de Áñez en segundo lugar de Sudamérica, atrás de Colombia, es decir, que el gobierno derechista de Uribe logró mejores indicadores que el gobierno progresista. El Estado plurinacional es un régimen estatista en el que el Estado tiene preeminencia sobre las demás entidades, particularmente sobre las comunidades milenarias
que constituyen principalmente a Bolivia. En el fondo, el Estado plurinacional es el mismo Estado colonial burgués, solo cambiado de nombre y tapizado de indígena, las mismas dependencias a las cuales se le ha añadido ciertos aditamentos folclóricos. Lo comunitario es tan solo otra palabra más para despistar a los incautos, con eufemismos como modelo económico social comunitario productivo, en el que creen que lo comunitario es parte de lo privado y que debe buscarse un equilibrio entre lo público y privado aumentando la inversión pública. Es decir, que lo comunitario solo debe integrarse y actuar como otro ente privado, lo que quiere decir que no entienden nada de qué es comunitario. El estatismo ha aumentado la burocracia y las dependencias estatales, pero con ello también el acomodo a la corrupción, el derroche, el oportunismo del Estado colonial burgués, el que ahora también les afecta e infecta a los revolucionarios multiculturalistas del Estado plurinacional. Muchos buscan una peguita puesto en el Estado para desde ahí tratar de sacar alguna ventaja mayor que el sueldo que tienen, para poder enriquecerse más rápido y fácilmente, tal como lo hicieron anteriormente los criollos, en que el Estado les servía como medio para acumular prontamente. Ahora nos toca a nosotros, corren las voces por debajo de la mesa del Estado plurinacional. El Estado plurinacional es un estado de castas que ha servido para incorporar a pocos jamiris, indígenas ricos, que han aparecido dentro de las clases dominantes criollas o como parte de ellas. Los ricos ya no tienen solo el fenotipo blanco, sino también indígena, de unos pocos que han logrado beneficiarse del sistema. Los indígenas pobres ya no solo son sirvientes de los llamados jaras blancos, sino también de los jamiris, ricos indígenas. Eso ha sido el Estado pluricultural al que se han incorporado gente de fenotipo indígena, pero que piensan y actúan como los ricos de fenotipo europeo. Jamiris que también presumen de su riqueza, de sus empresas, de sus joyas, de sus cholets, de sus guardaespaldas, de sus sirvientes. El Estado plurinacional es un Estado aburguesado en el que la nacionalización de empresas y la mayor cantidad de recursos sirvió para que haya más circulante, pero como el capitalismo tiende a absorber y concentrar paulatinamente en los que están arriba de la pirámide, que deja una parte a la clase media, la misma que creció ostensiblemente y que se encarga de sostener la riqueza de los que están en la cúspide. Y para que los que estaban en la miseria pasen a la pobreza y no protesten tanto para que el capitalismo siga creciendo, es decir, para que los poderosos de Bolivia sigan controlando. Para eso sirven los mejores indicadores económicos, para mejorar el capitalismo, y de eso se ufanan los socialistas. En otras palabras, en el Estado plurinacional la riqueza de la Pachamama sirvió para que se enriquezcan los mismos de siempre y unos pocos indígenas más, y para que se diera aparecimiento de una clase media importante, los que también quieren ser camiris, generando un aburguesamiento y unas ansias por más riquezas. Casi por 500 años fueron tan pobres y discriminados, ahora quieren ser potentados, pero como no todos pueden llegar a serlo en este sistema, no pierden la esperanza de que quizás algún día puedan llegar a ser jamiris. Ya no les interesa su cultura, sus comunidades, sus pueblos, sus ancestros. Lo que principalmente les interesa es ser nuevos ricos, tener más y más. Ya no les preocupa mucho el ser ni el estar, sino el tener. Ese es el logro del Estado plurinacional, haber creado más burgueses y más aburguesamiento. Ya no son comunitarios, sino pequeños burguesitos queriendo ser burgueses para vivir como patrones, como los criollos urbanos y, por qué no, como los millonarios que hay en el mundo. Ese es ahora su sentido de vivir y de existir, especialmente de los que viven en las grandes ciudades. El Estado plurinacional es un Estado comunitaricida que está destruyendo el sistema de las comunidades. Los pueblos indígenas, ilusionados del primer gobierno indígena y por los ofrecimientos del Estado plurinacional que les prometía desarrollo y progreso en las ciudades, abandonaron el campo y por ende las comunidades. Como consecuencia, las comunidades se fueron quedando sin sus miembros y con ello debilitándose el sistema de comunidades. Y al contrario, ampliándose las ciudades en una forma desproporcionada
creciendo en forma de tugurios y en el que buscan sobrevivir a como dé lugar. Con ello, perdiéndose el espíritu comunitario o de ayuda mutua para buscar individualmente o familiarmente cómo sobreponerse a los demás y no quedarse abajo como otros que se van quedando en este sistema capitalista, activando el comercio como principal forma de generación de riqueza, con lo cual fortificando el sistema capitalista y poniendo el sistema comunitario en jaque. Al ritmo que avanzan, ya falta poco para darle el jaque mate. Tawantinsuyu, esta es la voz de tu raza, desde siempre y hasta siempre.